Hola, hola Tauro, bienvenido. Veamos cuál es el mensaje para este portal 1111. ¿Qué energía se activa para ti con el permiso de los ángeles, arcángeles, maestros ascendidos, guías espirituales y ancestros que protejan este espacio y conecten con las mejores energías y mensajes para ti? En la base se queda el sumo sacerdote y el arcano que te va a estar acompañando en estos próximos días después de este portal es el emperador. ¿Qué te puedo decir? Tomar las riendas de tu vida, superación de los obstáculos, tener como una postura más de líder en tu casa, en tu trabajo. Puede que esta energía te esté apoyando para ascender de puesto de trabajo, para hacerte autónomo si es lo que estás buscando, pero sobre todo para tener mayor voz, tu voz, tus decisiones van a tener un mayor peso. Puede que en este tiempo estén tocando tu puerta para decirte: Tauro, necesito que me digas esto, aclárame esto, ¿qué puedo hacer? Como para pedirte consejo, porque tienes una postura de líder en este tiempo. Es verdad que sí puedes estar un poco como intransigente en cosas que no en cosas que no sean tan fáciles de cambiar, porque es verdad que este arcano es un poco estático, cuadriculado, es un líder pero no muy flexible. Sin embargo, con el sumo sacerdote aquí abajo le da, y el sol, no tienes de qué preocuparte, y la emperatriz aquí. Vas a tener como ese balance por momentos para siempre estar dando los pasos correctos, tus decisiones antes de darlas, antes de tomar esas decisiones, necesitas reflexionarlo un poco más para conectar con esta energía del sumo sacerdote que te permitirá siempre buscar lo más justo para todos y no siendo tan estricto, porque así puedes estar un poquito estricto en estos próximos días, pero es que lo siento como lo justo y necesario para este punto de tu vida, para este momento. Que tengas que decirle a ciertas personas las verdades en la cara, es decir, se requiere para este tiempo tu firmeza, pero va a haber un matiz también de suavidad, porque siempre vas a estar buscando lo más justo para todos. Incluso por encima de ti mismo, porque siento que en este momento, aunque te des importancia a ti, tu foco va a estar en la justicia que de alguna manera vas a estar imponiendo para los demás. Ser justo será como lo más importante para estos próximos días. Ok. Las hermanas de las estaciones te dice ciclo de crecimiento, ley natural, orden divino. Hay cosas que se tardan porque el tiempo divino, el orden divino es diferente al nuestro. Entonces hay momentos en los que hay que esperar, en los que no se puede apresurar uno a tomar decisiones. Tampoco todo es como lo vemos a simple vista, quizás hay cosas que no estamos viendo y te invitan a que tengas paciencia, a respetar esos ciclos de crecimiento. Puede que hayan personas que no estén preparadas de la misma manera que otra para aceptar cambios, o puede que sencillamente tu vida hayas sentido que se está ralentizando en algún punto en concreto algo que tú quieres. Por eso también puede ser esa actitud de, pues yo, si no tomo el control yo y elijo yo, aquí nada se va a mover. Te dicen sí, pero calma porque todo no es tan como quizás tú lo puedas pensar. Todo tiene su tiempo, todo tiene su ritmo y en este tiempo es necesario permitir que la ley natural y el orden divino entre a tu vida para que te guíe a tomar las mejores decisiones y hacerlo más justo para ti y para los demás. Como mismo tenemos las estaciones del año, que cada una tiene su etapa, sus características. Como mismo una madre tiene que esperar 9 meses para que nazca su bebé, de igual manera todo tiene su proceso. Y en este tiempo te invitan a que tengas paciencia. Recuerda que te dije, tú crees que quizás esto no avanza o no va como... Ahí está. La bailarina que da vueltas en espiral número 5
te dice que quizás tú estés teniendo una percepción un poco rígida de el avance que está teniendo tu vida. Pero la bailarina que da vueltas en espiral realmente sí va avanzando. Parece que está estacionario, que está dando vueltas ahí, pero realmente está ascendiendo. Aunque esté en el mismo lugar, está ascendiendo. Es decir, sí hay crecimiento, sí hay evolución, lo único que no lo estás percibiendo. Tu reto puede ser la percepción, el no darte cuenta. Puede que incluso estés pidiendo consejo o ayuda a alguien en quien tú confíes, o puede haber algún ancestro dándote su ayuda, dándote su consejo. Ok. Mira las cosas desde una perspectiva diferente y ya verás cómo todo cobra sentido. La carta del despertar viene siendo el colgado. Como siempre digo, el colgado puede que parezca estancado, pero está aclarando su mente, está buscando nuevas estrategias, está buscando una nueva manera de ver y hacer las cosas. Te dice, no te preocupes si tienes que detenerte un momento. Pronto las cosas volverán a ponerse en marcha, pero esta vez con más claridad, con más luz. Y no te desesperes. Date tu tiempo, respeta este orden divino de momento de pausa, ¿vale? Y detente un momento para revisar tus planes y trazar otros nuevos de largo alcance, capaces de capitalizar tus éxitos pasados. Es correcto que tú mismo te des unas cuantas palmaditas en la espalda por todos tus logros, pero también puede que necesites paciencia para desarrollar la fase siguiente. Nuevamente, te están confirmando el mensaje. Veamos, ¿qué más? Tauro. ¿Qué energías se activan para los próximos días? La templanza y el 4 de espadas. Puede que tus energías se vean un poquito menguadas, un poquito bajas. Por una parte, estés muy fuerte, pero en algunos momentos, como es tanta la energía que estás usando, que estás necesitando, pues puede que se necesite descansar. El 4 de espadas es el descanso del guerrero. Todo guerrero, por muy fuerte y valiente que sea, antes de ir a la próxima batalla, necesita descansar. Y este es tu tiempo para tomarte ese momento de relajación, de sanación en caso que lo necesites, recuperación de tu salud. Puede que haya un tema respecto a columna, huesos. Dice que es necesario que vayas al médico si lo requieres, pero que hagas un poco de reposo también y que descanses más, porque viene después una nueva lucha que va a comenzar y debes estar lista o listo. El 2 de espadas, aquí me está hablando de eso que quizás no estás viendo con claridad. Puede tener que ver con un inicio, con el inicio de una etapa de mayor satisfacción, alegría y celebración en tu vida familiar. Hay algo que se te está escapando, o puede que por tener tantas cargas sobre tus hombros no estés disfrutando en familia. Puede ser también. Pero un 10 de copas te abre las puertas al disfrute, a la armonía, a la celebración con toda tu familia, ¿vale? El loco. ¿Qué más? La torre. Sí, puede que necesites descansar un poquito, ¿ok? Ok, mira, maravilloso, maravilloso. Cuando algo se termina y se reestructura, ¿para qué es? Para crear un espacio a que llegue lo nuevo. ¿Por qué se necesita tanto esta energía de líder, esta energía fuerte? Porque la torre así lo exige, para que puedas tomar las decisiones adecuadas ante lo que pueda estar sucediendo, para sacar lo mejor de ti. ¿Pero por qué? Porque el sol ya te está augurando que se abre un nuevo capítulo.
Nace un nuevo tiempo para ti, una nueva era, una nueva vida para ti. Se requiere primero del descanso, de que te relajes, de que descanses, de que cuides tu salud. Porque, es que siento que algo va a estar pasando, pero es algo grande, que requiere de una firmeza por tu parte muy grande. No sé si vas a estar tomando una decisión importante que va a implicar a toda la familia y que va a ser para el mayor bien de la familia. Porque siento un gran peso sobre tus hombros y te invitan a que descanses y a que te cuides más la salud, porque viene algo grande, que claro, después viene el sol y alumbra cualquier oscuridad, alumbra cualquier cosa que haya estado oculta y te permite avanzar en este nuevo camino. El mago te prepara para lo que viene. Yo veo algo grande para ti. Este cambio implica cambio de trabajo, nueva profesión, nuevos estudios para el que lo quiera, pero algo, en primera, que tú has estado manifestando consciente o inconscientemente. Y en otros casos, algo para lo que tú te has estado preparando. ¿Qué 3 arcanos mayores? La templanza y el emperador, la torre, el sol y el mago, más el colgado también. Bueno, si aquí hay una ruptura de una relación de pareja, lo que tú estás provocando con esto es que en tu casa haya unión y haya tranquilidad. Puede que con esta expareja o pareja todavía haya muchas discusiones, no haya entendimiento, y lo que estás buscando es estar en calma y en paz. Y esta torre puede significar la ruptura con una persona con quien ya no hay entendimiento, ¿vale? Porque son energías muy fuertes las que vienen para este tiempo. Pero si tú estás sola o solo, se rompe un ciclo de soledad y te puedes estar abriendo a un nuevo romance, nueva relación. Por orquestación divina conocerás a alguien especial. Fíjate en las nuevas personas que entren a tu vida. Las reconocerás porque te resultarán familiares y a su lado te sentirás cómodo y seguro. Si tú has estado soltera o soltero y has estado sobre ese enfoque de lo económico, de atender a tu familia, de que todo marche bien, vas a tener un aliado o una aliada y te podrás relajar. Puede ser también una persona con quien establezcas un compromiso formal, serio, una persona en quien vas a confiar inmediatamente, que conectes con él o ella, le vas a sentir que le conoces de toda una vida y vas a escuchar lo que esta persona te diga. Es como si fuera consejero o consejera para ti, como un compañero de vida que llega a apoyarte en toda esta gran tarea que tú tienes, 10 de copa, y con quien vas a poder disfrutar probablemente los mejores momentos de tu vida. ¡Wow! Mira esto. Hay un proyecto creativo que también puede estar en mente para Tauro. Matrimonio. El matrimonio es la unión de dos almas unidas por el amor, el respeto mutuo y el compromiso. Significa que existe el deseo de hacer que con el paso del tiempo el amor sea más fuerte. El día de tu boda debes legitimar tu fe natural en el poder del amor. Estimado ser, debes procurar mantener siempre viva esta fe y este amor. Son dos personas que ya están comprometidas a nivel de alma, que solo falta ese compromiso en este plano terrenal. Muy en congruencia con el anterior mensaje que te dieron. Recuerda que aquí salía la emperatriz, el sol y la emperatriz, y aquí me muestran el sol nuevamente, y la emperatriz es la pareja del emperador. Entonces también hay mucha resonancia con el mensaje. Puede que las energías que se activen para ti estén atrayendo a ese amor por destino, a esa pareja que tú has estado esperando toda la vida. Incluso sin esperarla, cuando conectes con esta persona te va a dar la sensación de que has estado con él o ella toda una vida y de que le conoces de toda una vida, porque vas a tener como mucha confianza en esta persona. Y pocas veces conectamos de manera tan profunda, tan armoniosa
con alguien. Esto aplica mucho para el tema de almas, llamas gemelas. No entramos en los conceptos, me gusta mejor llamarle conexiones de alma, independientemente del proceso que lleven. Pero las conexiones de alma en este caso es una conexión que trae paz, alegría, amor, unión, compromiso, ¿vale? El mensaje para ti de tu ángel de la guarda es: tu amor por la tierra y por cada cosa que te rodea no tiene precio. Incluso si no siempre ves el efecto positivo que tiene tu amor por los demás, ten confianza porque funciona. Cada vez que ofreces amor a través de un gesto, un pensamiento o una palabra cariñosa, siembras la semilla del amor y eso genera todavía más amor. Ten confianza en ti y sigue dando amor. Esto es todo lo que tengo para ti el día de hoy con respecto a las energías del portal 1111. Bendiciones.